Como ustedes saben, los domingos tenemos un momento de inspiración en la palabra de Dios, buscamos el consejo del Señor y siempre tratamos que sea eso lo que mayormente nos inspire, porque creemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y llegamos a este momento del año con muchas expectativas. Muchos de nosotros pensábamos que algunas cosas se iban a dar antes, otros pensábamos que este año iba a producir algunos frutos o algunos resultados y por ahí están medios demorados. O algunos llegamos con haber logrado algunos desafíos personales, algunos logros, pero nos encontramos con que, terminamos cansados o gastamos más de lo que imaginábamos en ese progreso o ese proyecto o ese logro. Y hoy queremos que la palabra del Señor nos inspire. La semana pasada, para aquellos que nos siguen, la semana pasada tuvimos la primera transmisión en vivo. ¿Lo vieron algunos o no? Los que no estuvieron acá. Hoy no va a estar en vivo, así que el que no vino al culto diciendo me lo veo por Facebook, no lo ve. Pero sí, tuvimos esa proyección y ¿se acuerda que hablamos de qué? ¿Alguno se acuerda que hablamos? De los elefantes, ¿no? Que era de las emociones, ¿no? Hoy no vamos a hablar de las emociones, porque si no se... Miren, tanto hablamos de las emociones que lo tuvimos a Carlito 2 días llorando. Carlito, no llores más, Carlito. Pero bueno, la verdad es que Dios trata con las emociones y lo bueno es que Dios tiene ese trabajo en nuestro interior para que seamos sanos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de sanar nuestras emociones, de saber llevarlas y también de dejar que el Espíritu Santo nos transforme en ese área, ¿no? Nos llene. Hoy vamos a hablar de los pensamientos. Hablamos de las emociones, hoy vamos a hablar de los pensamientos. Y tiene un poco que ver cómo nuestros pensamientos a veces son influenciados o sesgados, por eso la palabra hoy, el mensaje se llama sesgados o iluminados. ¿Y cuántos saben lo que es estar sesgado? ¿Escucharon la palabra sesgado? Está como, ¿qué sería? Esto uno lo escucha mucho en la política, ¿no? O en los medios de comunicación. Por ejemplo, vos vas haciendo zapping y escuchás, por ejemplo, un canal o un noticiero, por ejemplo, C5N. Y seguís y ves, por ejemplo, Crónica y después ves TN. Y vos decís, ¿dicen lo mismo? No. ¿Sí o no? O por ahí dicen cosas parecidas pero vistas desde otro ángulo, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, hoy estaba escuchando... No les voy a hablar de eso, pero estaba escuchando que alguien decía una nota, ¿viste esos periódicos medios amarillentos, o medios amarillos, no amarillentos? Decía, dijo un evangelista que Donald Trump es un profeta de Dios. Y yo dije, wow, no lo sabía. Y después cuando leí un poco más decía, bueno, hay otros que opinan todo lo contrario, que es el anticristo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Donald Trump es el profeta de Dios o el anticristo? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay unos que van para un lado, otros para el otro, pero hay diferentes posiciones, ¿no? No voy a hablar de la política local, pero, por ejemplo, estaba leyendo que también, ya que estamos con Donald, puso a cargo del tema de medio ambiente a una persona que es conocida porque se opone. Él desconfía del cambio climático. ¿Cuántos creen que hay cambio climático? Muy bien, hay gente que dice que no hay cambio climático. Bueno, a ese que cree que no hay cambio climático, Donald Trump lo puso a cargo de medio ambiente en los Estados Unidos. ¿No? Uno dice, ¡ay! ¡Qué miedo que me da! ¿Qué pasó? Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque él cree que no hay cambio climático, así que va a seguir contaminando la atmósfera con efectos invernaderos, diciendo, es todo verso, todo invento, no hay nada de cambio climático. Indudablemente algunos dicen, o puede estar mintiendo, o puede ser que está engañado, o tiene esas personas que tienen un sesgo hacia determinadas cosas. Cuando uno ve, por ejemplo, lo último que les cuento son las encuestas. No, las encuestas últimamente vienen errando sobre quién va a ser el candidato ganador.
o se hacen estudios y lo que sale, que aparentemente tiene la posta, tiene la verdad, sale torcido y sale otra cosa luego cuando ven, ¿no? Y hay gente que mira, como se dice, con el diario del lunes. ¿Saben lo que es leer con el diario del lunes? Claro, después que ocurrieron los hechos, la gente dice, yo ya lo sabía que iba a ser así. Y si lo sabías, ¿por qué no lo dijiste antes, verdad? Le dice otro. Bueno, no, pero yo me lo imaginaba, esto iba a ser así. Mucha gente vive con el diario del lunes declarando que ya sabía todo. ¿Conocen gente así o no? Yo le voy a decir esto y ustedes van a decir, ¿por qué me habla de esto? Bueno, porque nosotros, más allá de estas situaciones que algunos experimentan, como esto del cambio climático, otras cosas, uno se da cuenta que todos tenemos ciertos sesgos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. En alguna medida, ya sea por nuestra manera de pensar, por nuestra cultura, por la familia donde vivimos, uno nace y crece con ciertos sesgos. Por ejemplo, sobre pensamiento acerca de determinadas personas. Los sesgos más conocidos son los estereotipos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo que pensás sobre determinada tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido gente que tiene ciertos estereotipos contra los policías, por ejemplo. Si uno va en algunos barrios de Buenos Aires y le dice, ¿qué opinás de los policías? ¿Qué te dice? ¿La gorra? Está todo mal, ¿no? Esto, lo otro. Y si por ahí hablas con un familiar de un policía, te dice, no, mi papá arriesga la vida todos los días y por un sueldo miserable y lo que hace. ¿Sí o no? Y hay gente que tiene diferentes miradas, por ejemplo, sobre los militares. Hay gente que creció contra lo que fue la dictadura militar y la aberración de las desapariciones y todo eso, y ve a alguien vestido de militar y ya dice, es así, ¿no? En general, sobre la autoridad, muchas veces se crea un sesgo. ¿De qué? De desconfianza. Pero no solamente sobre eso. Uno tiene sesgos, por ejemplo, hay gente que... Sobre los artistas, por ejemplo. Estoy tocando terreno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa la gente de los artistas? Allá lo veo a Alejandro Segovia. ¿Qué piensa de los que hacen teatro, por ejemplo? ¿Qué piensa la gente? Vagos. Sucios. ¿Y vos? ¿Qué piensa la gente? A ver, ¿no? Por ejemplo, inestable. Ahí veo algunos artistas plásticos. ¿Qué piensa? ¿A qué te vas? Alguien me dijo el otro día cuando le dijo al padre, papá, voy a estudiar arte. No, Javo fue que me dijo. Y la mamá le dijo, ¿y de qué vas a trabajar? ¿No? Como un concepto un poco, ¿no? Y así esos sesgos, ¿no? Que la gente dice, ¿a qué te dedicas? Soy músico. Bueno. Yo no sé si alguna vez... ¿Hay músicos acá? ¿Cuántos músicos hay por ahí? ¿No? Wow. ¿Qué sintieron cuando ustedes dicen, soy músico? Del otro lado. Ahí tengo una foto de dos cabezas ahí, dos caras que se enfrentan. ¿No? Cuando vos decís, soy esto, ¿qué piensa la gente? ¿No? Por ejemplo, soy evangélico. Bueno. ¿Qué piensa la gente? Por ahí no te lo dice. Pero vos sabés que por adentro, tiqui, 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 te está haciendo y te pone una etiqueta, ¿no? Esto es etiquetar. Por eso hay mucha gente que no le gusta decir ¿qué sos? Soy cristiano. Ah, qué bien, hay muchos cristianos. ¿Qué tipo de cristiano? Cristiano. ¿Pero católico? No. ¿Sos evangelista? Como los que están en la televisión. Y vos ya sabés que te puso una etiqueta, ¿verdad? ¿Y cómo se vuelve de ahí? Bueno, es difícil en algunos casos ese tipo de etiquetas, ¿no? Donde, claro, esto lo podemos seguir avanzando. La gente pone preconceptos sobre los drogadictos, por ejemplo. Pone sobre un homosexual o un transexual. O tiene ¿no? Gente que decía, tiene SIDA, no lo toques, que te contagia en su tiempo, ¿no? Hasta que vivió una situación más cercana familiar y ya cambió su mirada, ¿no? Hay buenas películas o cortos sobre esto.
Hay uno que se llama La Niebla, que nosotros hemos usado para el cine debate, que justamente habla de estos preconceptos y prejuicios. La Niebla, está en YouTube, lo pueden ver, está muy bueno La Niebla. Porque habla de todos esos pensamientos donde uno va llevando y va sesgado la mirada de sacar conclusiones. El ser humano enseguida a las cosas le pone una etiqueta para sintetizar, para tomar atajos. Vos decís, bueno, esto es así, chao. Ahora vos podés decir, pero ¿esto le afecta a un cristiano? ¿O en qué medida este síntoma o esta situación que es general para toda persona, sea cristiano o cristiana, que es un ser humano, cómo nos afecta a nosotros y en qué manera? Entonces yo quiero que me acompañen a empezar a ver qué dice la Escritura o la Biblia sobre esto, qué dijo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 1, vemos un caso muy claro, muy concreto, capítulo 1, versículo 45. Dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Replicó Natanael. Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Y lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Qué tremendo como una persona llamada Natanael, alguien que Jesús declara que era una persona en que no había engaño, tenía un sesgo. Él tenía una manera de pensar. Él decía, de Nazaret no puede venir el Mesías. Y de repente un amigo de él va y le dice, escúchame, hemos encontrado al que vos estás buscando, a Jesús. Y él le dice, lo dudo, de Nazaret, me cuesta creerlo. Alguien te dice, mira, si vas a ese lugar te van a dar un pasaje gratis. No sé. Y vos decís, ¿dónde lo dan? No, ahí en YouTube. Dice, alguien, no, en internet ponés y buscas. Y vos, Por ejemplo, una vez a mí me llegó un mensaje que decía, te ganaste un viaje gratis a Disney. Y yo voy y le digo todo ilusionado a mi esposo. Me sentí después un retarado, perdón, ¿no? Pero fui y le dije, ¡nos ganamos un viaje a Disney! Y me dice, pero papá, no seas imbécil. Bueno, algo parecido, ¿no? Pero, ¿cómo vas a creer esas cosas? Solamente vos te la crees. Claro, yo estaba, ¿no? Y claro, si me dice ahí, ¿te ganaste un viaje? Yo digo, me gané un viaje. Previo pago del pasaje, todo, pero eso estaba después que abría la ventana y... Tremendo. Y así uno empieza a desconfiar de todo. Entonces, cuando uno te dicen algo, decís, para. ¿Quién lo dijo? ¿Y de dónde está? ¿Está firmado? ¿Está escrito? A ver, tráeme. Y uno pierde muchas oportunidades que están ahí, pero uno desconfía. Hasta que no me lo traigan acá y no me lo den certificado y con un escribano que me certifique que esto... No le creo. Entonces uno es como que empieza a desconfiar de muchas cosas y empieza a sesgarse y a apuntarse a determinadas cosas. Esto se llama sesgo cognitivo. Los que conocen este tema, es una tendencia psicológica que conduce a las personas a sacar conclusiones equivocadas. Esta persona es así, todos los hombres son iguales. ¿Escucharon esa frase? Ninguno de ustedes la dijo, ¿no? Todas las mujeres son iguales. Y lo dijo el gigoló, un amigo que yo tengo por ahí. No, y te dice, son así. Y vos decís, no, eso es un sesgo, pero hay gente que tiene determinadas formas de pensar. Entonces ataja y dice, esto es así. No. Hablemos un poco de la iglesia. Las iglesias son así. Yo sé que nunca, estoy hablando de otra gente, acá no ninguno, ¿no? Los pastores, así. Yo te cuento. Porque a mí me pasó tal cosa. Entonces uno de los fundamentos del sesgo es que uno tiende a universalizar la experiencia personal. Entonces lo que a vos te pasó, vos lo generalizás para todo y decís, esto es así porque a mí me pasó. Una persona me traicionó, yo conocí una persona, y conocí dos y ya de ahí saqué la regla y dije, a partir de ahora todo el que vea, trácate. Le bajo el pulgar, ¿no?
Y me formé una estructura de pensamiento. Esto pasa, miren, hay una parte que es cultural, se llaman paradigmas culturales, estructuras mentales de pensamiento sobre determinadas cosas, porque naciste en determinado país, tendés a pensar generalmente con esos paradigmas, porque tenés la cosmovisión de ese lugar, porque te criaste en determinada familia, por ejemplo, les voy a contar algo, bueno, no sé si se lo cuento, bueno, sí. Todavía no conocía al Señor, pero una vez mi abuelo, ya en paz descanse, me dijo un día, te voy a decir algo que te va a servir para toda tu vida. Tené cuidado de los pelirrojos, los petizos. ¿Y quién era el otro? No sé, bueno, y otro me dijo así, ¿no? Y yo tendría 12, 13 años, ¿no? Habló la voz de la sabiduría y dije, lo que dice el abuelo, palabra santa, ¿verdad? Así que vi un pelirrojo, guarda todo. Si me hubiera dicho un evangélico, podría haber entrado también, ¿no? Ojo con los evangélicos, no sé. Desde ahí, cuando conocí al Señor, no va que, claro, a esos que le tenía que predicar, ¿no? Y tenía hermanos que y yo decía, o le creo a lo que me dijo el abuelo, o ¿no? Y empezás a cambiar y a decir, no, ojo, eso es un sesgo. Capaz que mi abuelo, no sé, tenía un socio pelirrojo, hay algún pelirrojo, que Dios lo bendiga, ¿no? Pero bueno, claro, como era raro, ¿viste? Él me dijo, no, desconfía de los pelirrojos. Ahora las chicas se tiñen, uno nunca sabe si es verdad o no. Pero, ¿no? Desconfía, ojo, porque, ¿no? Anda a saber de dónde sacó esa teoría, no tenía fundamento. Los petizos, bueno, porque yo era, no sé, qué sé yo. No sé, ¿viste? Andá a saber por qué la persona creó ese fundamento, ¿no? Y entonces saca esos paradigmas o esos sesgos de pensamiento que te van quizás limitando en tu manera de actuar. Uno dice, pero ¿cómo esto puede actuar en un creyente? ¿Cómo yo, que soy un hijo de Dios, que la Biblia dice que tengo la mente de Cristo, me voy a dejar influenciar por maneras de pensar? Por ejemplo, cosas que ocurren, ¿no? Un sesgo es el sesgo que se llama de percepción selectiva. O sea, por ejemplo, vos estás buscando comprarte un auto y de repente empezás a ver muchos autos iguales en la calle. ¿Te pasó o no? De repente no sabías que había tantos iguales. Le pasa, por ejemplo, a las embarazadas. Está embarazada, por ejemplo, como Sonia, que estaba por ahí, y de repente, o Dayana, y de repente a todas ¿vos estás embarazada? No, comí de más, le dice. Ah, no, perdón, porque no. Ve todos embarazos, ¿no? Y dice, ¿vos no querés? Y el otro dice, salí de acá, va de retro, ¿no? Porque, viste, no está en el tiempo de tener. Y la otra dice, dale, tenés hijos, y tenemos muchos, y somos. No, pará, ¿no? Pero tiene una mirada, no sé, determinada. O los que se casan quieren que todos se casen, y el otro dice, pará, vayamos despacio. ¿No? Y es como que tiene esa. No, muchos tienen un sesgo de. Ya te vas a ir dando cuenta, a ver, vas tildando. Tengo, lo tengo, no tengo, ¿no? Tengo un sesgo de confirmación. Por ejemplo, uno tiende a buscar datos que confirmen mi manera de pensar, ¿no? Esto a veces le pasa a los esposos, ¿no? Por ahí tienen una manera de pensar diferente y el otro dice, mirá, ya tengo más pruebas que yo estoy en lo cierto. Y vos decís, pero esa prueba no es objetiva, la estás tergiversando, la estás llevando para tu costado. Bueno, o en un trabajo, ¿viste? Esa gente que pelea por tener razón, ¿conoce gente que pelea por tener razón? Y te busca porque yo tengo este punto y y parece como que está en esa. Y vos decís, pero pará, si esto no es una guerra, no, pero la persona está sesgada muchas veces. Pasa, por ejemplo, sobre personas. Vos mirás una persona y de repente le ves una cualidad buena y tenés un montón y le ves muchas cualidades buenas, hasta que alguien te cuenta algo. ¿Viste la gente que le gusta ensuciar a otros? ¿Le tira un poquito de tierra? Porque fulana de tal es mentirosa. No me digas. ¿No? O, ¿viste? Te tira, ¿viste esa? Bueno, que la ves tan santita que levanta las manos. ¿Yo? Bueno, olvídate. Eso es todo pantomima, no es así. Le dicen la veloz del norte. Yo sé de dónde viene, ¿no? Entonces, claro, la otra que la miraba a la hermana y le decía, ay, Dios te bendiga, qué sé yo, ahora la mira.
Ojo, la ve los del norte, no te junté porque, ¿viste? Claro, pero es así. Y de repente, todas las cosas buenas que le habías visto, de repente ahora decís, no, eso está todo actuado. Y te empezás a hacer un preconcepto porque alguien te dijo una cosa que le... Yo sé que a vos nunca te pasó, ¿verdad? No digo lo de la Veloz del Norte, digo que te pasó que alguien te dijo algo de alguien y de repente se te cayó y de repente todo lo bueno que le veías ahora lo pones en duda y ves todo lo malo. Y dices, claro, con razón, a mí me invitó a la casa, era mentira, me quería robar, por eso me... Y uno empieza a hacer todas esas teorías conspirativas de que uno cree tener la... Entonces el sesgo es, yo sé que me está mintiendo, pero vos ¿qué prueba tenés? No, lo siento. Bueno, empezamos en el término de la predestinación y ¿no? la bola de cristal. Yo siento lo que va a pasar. Ahora se va a ir con otro. Y eso pasa en algunos problemas que se llaman celos, pero eso es otro tema, pero que también tiene un poco de esto, ¿no? Vos me estás engañando. No, yo no. Sí, acá tenés a alguien, mira, esta persona puso me gusta. No, pero yo no sé quién, no. Sí, te puso me gusta, acá está. ¿De dónde sacaste esa persona? No sé. No, te puso me gusta, ¿sí o no? Confesalo. Gusta de vos porque te puso. Te está mirando. Claro, y la otra persona, pará. ¿No? ¿Viste esa gente que... Y le deja de hablar de repente a la otra persona porque le puso me gusta en una foto de... Sí, qué sé yo. Bueno. Son temas que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Pero Dios sabe estas cosas. Miren, vamos a ver otro pasaje que está en el libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a verlo desde los sesgos, desde lo personal. Porque también hay sesgos sobre la propia vida. Uno cree que lo que Dios dice no es verdad, o que lo que Dios dice no se aplica a mi vida. Entonces empiezo a explotar esto. Entonces empiezo a sentir que lo que está escrito o lo que Dios dice está bien, pero conmigo no va eso. Y eso tiene una faz de un sesgo cognitivo, pero también espiritual. Porque hay un mundo espiritual que también trata el maligno de engañarnos. Por ejemplo, si vamos al libro de Génesis, no vamos a ir ahí, pero si usted piensa, cuando vino la serpiente le dijo a Eva, ¿qué le dijo? Fíjate que si comes de acá no te va a pasar nada, es todo verso eso de que Dios te dijo, no pasa nada, hacele, dale, que está buena. Entonces le dijo Eva a... Bueno, no quiero decir que fue la mujer, no, pero le dijo a Adán, dale, que Dios no es tan así como Dios lo dijo. No, Dios sabe, Dios no quiere que seamos como Él, pumba. Le pisó el palito y entró. Cuando uno tiene algunos puntos que yo quiero que lleguemos, ¿cómo hacemos para evitar los sesgos? ¿O cómo hacemos para descubrirlos y desenmascararlos y tratarlos? ¿Cómo hacemos para que Dios trabaje en nuestros sesgos? Porque la mayoría de los sesgos no nos damos cuenta, y ahora vamos a ver por qué. ¿No? En este caso que vamos a leer en Jueces capítulo 6, que es la historia de Gedeón. ¿Conoce la historia de Gedeón? Dice, el ángel vino y se sentó bajo la encina, un árbol que está en Ofra, a la cual pertenecía a Joás. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Miren qué declaración. ¿Qué le dijo? El Señor está contigo. ¿Qué más le dijo? Guerrero valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondiendo el trigo de los enemigos. Uno dice, si era guerrero valiente, que estaba escondiendo el trigo ahí como un... No, si era guerrero... Pero el ángel lo vio como Dios lo miraba. ¿O alguien va a decir que el ángel mentía? No, lo vio en la obra terminada, lo vio en el futuro. Por eso Dios ve cosas en nosotros que nosotros no vemos. Y cuando Dios nos las dice, no le creemos. Y nos quedamos atados a nuestra manera de pensar. Ahora, fíjense lo que le dijo. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Y acá viene un gran problema. Comparo la palabra de Dios, que es eterna, que es poderosa, que no vuelve vacía, que
que es más poderosa que cualquier cosa que existe, que todo fue creado por la palabra de Dios, y lo comparo con una situación o una circunstancia fáctica. O sea, llevo al terreno de los hechos la palabra inmutable de Dios. ¿Está claro? O sea que el sesgo es cuando yo trato de entender la voluntad de Dios a través del paradigma de la situación que yo estoy viviendo hoy. Entonces yo me miro y leo, dice, Dios proveerá y vas a ser prosperado en el 2017. Y miro el bolsillo y digo, aleluya, no creo. Porque me miro la situación y digo, si Dios me prosperaría, ahora tendría un poco más, ¿no? Si Dios, entonces Dios le dijo, yo estoy contigo, el Señor está contigo. Guerrero valiente. Primero, vamos a empezar, le dijo, si Dios estuviera conmigo, yo ya tendría algunas cosas, por ejemplo. Yo ya tendría una 4x4 en la puerta, yo ya tendría mi departamento comprado, yo ya tendría tal, porque yo ya me hice el preconcepto que si Dios está con una persona, tiene que tener esto y esto. ¿Hola? ¿Estamos? Les cuento porque me pasan esas cosas a mí, o cree que al pastor no le pasa. ¿Te pasa? ¿Cómo que no te va a pasar? ¿Te pasa? ¿Te pasa? Todo te pasa. Preconceptos, cosas que te vienen a la vida y vos decís, pero ¿cómo? Si Dios realmente... Y el enemigo te tira una perlita y dice, sí, dale, si Dios estuviera con vos, no te pasaría esto, lo otro, aquello. Y uno lleva la palabra que Dios te da, que es más cortante que espada de dos filos. La palabra que dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y uno quiere llevar a la palabra al terreno de los hechos. Y en los hechos, ¿qué pasa? La palabra tiene eternidad y los hechos son hoy. ¿Qué significa? Que si vos hoy estás pasando por una situación difícil o dificultosa, vos no podés creer que la palabra de Dios no se cumple, sino que en este momento estás en un proceso para llegar a ver la mano de Dios y que todo lo que estás pasando es parte de lo que Dios va a hacer. Nadie dice gloria a Dios, ¿no? Porque uno tiende a creer que lo que hoy vive se va a prolongar, pero para Dios todo es posible. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, Sara se reía. Ajá. Y Abraham no le creía. Pero después creyó y le fue contado por justicia. Y tuvo una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Una locura. La palabra de Dios es locura. Pero cuando uno se mete en la sintonía de la voluntad de Dios, se corre el sesgo de que todo es, que no es verdad, que no se puede cumplir, que para mí no, que esto ya fue, y empieza a entrar el concepto de que Dios tiene todo bajo control. ¿Amén? Hay otros sesgos. Por ejemplo, gente que tiende a minimizar lo bueno y maximizar lo malo. ¿No? Por ejemplo, no, todo está mal. Un día que perdiste, no, por ejemplo, el día de caos, el miércoles que no teníamos subte. Este país es un desastre y todo es un desastre y que venga fuego del cielo y lo queme ahora. ¿No? Y uno, claro, está un poco... Pero te agarra un día de sol caminando por, no sé, por Puerto Madero, qué sé yo, por la costa, y dices, qué linda Buenos Aires, qué hermosa ciudad, qué bendición puede estar acá. ¿Ves? Claro, y uno está muy vulnerable al momento, ¿verdad? Entonces uno puede crear paradigmas de pensamiento a partir de la situación. Cuando Dios le dice esto, fíjense cómo sigue leyendo, miren el paradigma, ¿no? Decía, ¿dónde están las maravillas que contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, porque a veces el Señor te encara, ¿viste? Te dice, para. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Y miren lo que le dice. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y hasta ahí vamos a leer, ¿no? Bueno, podemos leer ese versículo también. Dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le dijo, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. ¡Wow! ¿Tenía sesgo o no? ¿Qué creen ustedes?
tenía un sesgón, ¿no? Tenía un flor de sesgo, digamos. Él decía, ¿qué yo? ¿Qué valiente si yo soy un pobre, insignificante de mi familia? ¿Vas a cambiar este país? ¿Yo? Fíjate, no, si yo no tengo plata, no, si yo soy muy pobre, vengo de la familia más insignificante, no, ni sé cantar. Uno cree que, qué sé yo, viste que la gente tiene el paradigma que si no cantás no servís. O si no tenés esto, Dios no te va a usar. ¿Viste esa gente que cree que para que Dios te use tenés que tener este y este don? Es tremendo, porque uno dice, ¿y esto se aplica a la iglesia? Miren, he visto gente que tuerce la Biblia. ¿Cómo, pastor? Sí, tuerce la Biblia y le hace decir lo que quiere para que confirme su sesgo equivocado. ¿What? Sí, vivimos en una generación y en un tiempo donde hay mucha egocentrismo. Entonces la Biblia, por ejemplo, me habla de amar al pobre. Digo, no, eso era para otro tiempo. Habla de milagros, no, eso era otro tiempo. Habla de las misiones, no, eso era otro tiempo. ¿Y qué? Prosperame, bendecime, llename, yo feliz para siempre. ¿Sí o no? Y todo lo que no entra ahí, venía de Cristo, no, eso no. No, sácamelo. No sé. Entonces voy sesgando la palabra y me quedo con 3 versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No sé, Cristo me hizo libre. Amén, listo. No leo más y no me entra una bala más porque estoy sesgado mentalmente. Y hasta Dios no puede entrar en mi cerebro. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, está escrito. Dios no me puede hablar porque estoy cerrado. ¿Conoce gente cerrada? Bueno, uno a veces se cierra y tiene que decirle, Señor, abrime el marote. Señor, sacame el sesgo. Todo lo malinterpreto. Me viene a saludar y digo, ¿por qué me saludó? Seguramente algo tiene un coso bajo el poncho, un cuchillo, ¿no? Facón. En cualquier momento me doy cuenta, ¡tac! ¡Ah! Dios te bendiga, querida. Ahí. Bien lejos de la gente en la iglesia, bien lejos porque en cuanto viene con un sesgo, pero sesgo se llama. ¿Cómo te llamas? Sesgo me llamo. Ah, ¿sesgo cuánto? Sesgo cristiano. Ay, Dios. Pero pastor, ¿usted lo vio eso? Sí, lo vi. Lo vivo todo el tiempo. Veo gente que viene con, no heridas, viene con surcos. Le pasó un tractor encima, ¿viste? Aleluya, hermano, gloria a Dios. Aleluya, vengo a servir a Dios. Pero esto no me gusta, esto no me gusta. ¿Qué querés? No, algo fácil, que no me lleve mucho sacrificio. Tengo 15 minutos a la semana. ¿Qué hay para mí? No sé, hoy no es Black Friday, no tengo nada. ¿Viste? Es como que está cegada la persona. Y vos decís, ¿cómo hago? Y ni Dios puede transformar. Hasta que la persona no encuentre lo que Dios tuvo que hacer con Gedeón. Primero Dios le tuvo que dar un montón de pruebas. Él dijo, bueno, si sos el ángel, ustedes lean la historia en Jueces, que yo ponga un vellón y que todo esté mojado menos el vellón que esté seco. Le pasó al rato, le dice, bueno, si sos el ángel, ahora que todo esté seco y el vellón esté mojado. Y le pasó, bueno, ahora si sos el ángel y lo que me decís es verdad, que venga. O sea, le empezó a poner peros a Dios porque él estaba cegado. Y Dios te dice, yo te voy a bendecir, yo voy a abrir las puertas sobre tu vida, yo te voy a bendecir el año que viene, yo voy a conceder los deseos de tu corazón. Y vos decís, sí, ya sé, como me dijiste el otro año que no pasó nada. ¡Opa! Bueno, y se van formando fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Y son estructuras de pensamiento que vamos almacenando. Un sesgo más otro sesgo, más otro sesgo, más otro sesgo. Tengo un cúmulo de sesgos y de ahí se hace una señora fortaleza. Cuando Dios quiere... está la señora fortaleza que te atiende en la puerta y dice, ¿qué quiere? Y ya es complicado. Y le estoy hablando a nivel sentimental. No se meta ahí, pastor. Sí, sentimental. Ministerial. Laboral, toca todas las áreas el tema este. Es muy profundo, no nos va a dar estos minutos que ya estamos terminando, ¿no? Pero es importante trabajarlo. Lo primero que te quiero decir es que Dios quiere y sabe lo mejor para tu vida. Y si Dios viene y te dice, yo estoy contigo, Dios está con vos. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Alguien me dice amén o no? Si Dios te dice, estoy contigo, está con vos.
Número uno, Dios sabe y Dios cumple sus promesas. Dios sabe lo mejor y segundo, yo a veces tengo un pensamiento en el corto plazo y Dios está mirando en el corto, pero también en el largo plazo. Es como que yo tengo que pedirle a Dios, y acá lo que necesito es humildad. Uno de los problemas del sesgo es la falta de humildad. Porque uno está sesgado porque está cerrado en su manera de pensar. Entonces no se relaciona con el otro y dice, no, ese no entiende nada, ¿no? Menosprecia al resto que no piensa como él. De ahí nacen las sectas, de ahí nace la gente, los totalitarismos de los gobiernos, de ahí nacen los pensamientos únicos, ¿no? De yo o nada, o estás conmigo o no existís, o sos el enemigo, o sos un traidor. ¿Entiende eso lo que le estoy diciendo? Es terrible, esto lo utilizan gobiernos totalitarios en toda la historia. O sea, lo que uno vive porque se aprovechan sobre un problema psicológico del ser humano. Y lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios es tener una mente de Cristo y tener la sabiduría de Dios para discernir. O sea, ¿qué significa discernir? Que vos te tenés que dar cuenta cuando te están queriendo meter una visión sesgada en cualquier orden de la vida. Tenés que darte cuenta cuando viene a tu mente un pensamiento que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si le haces caso a ese pensamiento que va contra la voluntad de Dios y contra la palabra de Dios, vas a detener tu propia vida y todo el plan de Dios que está preparado para vos. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Entonces, lo primero es, con humildad, reconocer, decir, Señor, ayúdame. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No tengo temor de Dios y bueno, estoy complicado, porque me voy a recontracejar, de arriba, de abajo, de adentro y de afuera. Humildad, para decirle, Señor, ayúdame. Número uno, humildad. Número dos, tengo que decirle al Señor, Señor, quiero depender de vos. Entonces voy a buscar la ayuda del Espíritu Santo para que cuando viene una situación a mi vida, que el Espíritu Santo me traiga luz. Me traiga luz. El Espíritu Santo es verdad. Jesús dijo, Él los guiará ¿a dónde? A toda verdad. Entonces, cuando viene una falsa doctrina, cuando viene un pensamiento torcido, cuando viene algo que no es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que está dentro tuyo te va a prender una luz roja, o te va a prender una luz que titila, o te va a decir, ojo, no le creas. Y vos de repente te va a caer la luz y vas a decir, pero ¿cómo puedo ser tan tonto si yo... A veces me ha pasado de que yo empiezo a darme manija con algún pensamiento. Yo no sé si alguno de ustedes se da manija en algún pensamiento. No, pero ¿cómo puede ser? Pero fíjate esto, los impíos de esto, lo otro. Mirá cómo prospera el impío en su camino. Bueno, está escrito, lo dijo David hace 4000 años. ¡Oh, qué tragedia! ¡Oh, chocolate! Pero fíjate qué dice David. Y después me di cuenta cómo termina. Ah, eso no lo había leído. Mira vos, me pasó lo mismo que... Ojo, ojo, ojo. Porque uno pica... y mordiste el anzuelo. Y el enemigo te pone todos los días un anzuelito para que vayas y muerdas. Ojo, porque si tu mente cae ahí, empezás con la crítica, no, son todos iguales, no, acá te usan, no, acá te... Tuc, 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 te cega y quedaste atrapado. Y eso no es terrible porque nos detiene en el proceso de la obra del Señor. Entonces, la humildad, el Espíritu Santo, la palabra. Ahora vos decís, pero pastor, hay gente que dice que la misma palabra la usa para un lado o para el otro. ¿Sí o no? Sí, uno le puede decir, la palabra le puede hacer lo que... Pero si uno es objetivo y honesto con la palabra, y uno de realidad busca al Señor, el Señor te va a mostrar qué es su voluntad. Por ejemplo, ¿viste esa gente extremista? O es blanco o es negro. Ah, no, es así, entonces nada. Y me la banco. No, hay blanco, hay negro y hay matices. No, las chicas saben, todo es verde. Para los varones todo es verde. Pero ella te dice, no, es verde agua. No, es verde limón. No, es verde esmeralda. ¿Cuál otro verde? Verde inglés. Verde dólar. Ese está, no. Hay 20.000 verdes. Y para los hombres, verde, viejo, verde. ¿No es cierto? Pero bueno, viste los matices. Y uno dice, pará, no es tan así. Señor, mostrame por dónde es la voluntad que vos tenés. Ah, pero si hay gente que me dice, bueno, si Dios me quiere usar, entonces que me use y que yo
Bueno, pará, empezá a creerle al Señor con lo pequeño y que fuiste fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Y por último, buscar el consejo de alguien. Hay gente que se la cree tanto que busca consejeros que solamente le digan, tenés razón. ¿Conoce gente así? Solamente le va a pedir consejo a la gente que le dice que sí. ¿Por qué? Porque ya sabe. Entonces nunca le va a buscar un consejo objetivo. Claro, tampoco le vas a pedir al lobo que te dé consejos cómo cuidar las gallinas. ¿Sabe qué te va a decir el lobo? Déjamelas hasta que yo te las cuido, tranquilo, ¿no? Eso ya no es sesgo, eso es estupidez. Ahora, la cuestión es buscar a alguien que objetivamente, ¿no? Vos, por ejemplo, te gusta alguien. Bueno, no puedo meterme en... Vos decís, ¿es de Dios o no? Si también le gusta, te va a decir, no, nada que ver. No compatibilizan para nada. Entonces, no es objetiva esa persona, ¿verdad? U otra que, bueno, trata de buscar a alguien que te dé una mirada objetiva. Aunque quizás no es que la voz de Dios, viste, la hermana, profeta, que te va a decir, no, pero sentido común. En el trabajo, ¿estudio esto o no lo estudié? Y el otro nunca estudió nada y dice, no sirve, estudiar no sirve. ¿No ve que la gente se recibe y no tiene trabajo? No sirve para nada estudiar. Conozco 3 tipos que se recibieron de abogados y son taxistas. Y encima vino Uber. Y vos estabas por decidirte a estudiar eso, vos decís, ni ahí, ¿no? Pero claro, fíjate, ojo con quién le pedís consejo. Buscá a alguien que te dé un consejo honesto y que tenga a Dios, porque si no tiene a Dios te va a decir, olvídate de la iglesia, vas a perder tiempo. Claro, y vos decís, claro, está sesgado que no entiende nada. ¿Sí o no? Ojo, no digo que porque esté en la iglesia te va a dar un buen consejo, capaz que te da peor que el otro. No trabajé, no estudié, venía a la iglesia y Dios te va a bendecir. No, pará. Eso es imbecilidad, no es un sesgo. Pero, nada, busquemos al Señor, que se caiga toda fortaleza. Otro día les voy a dar, ¿no? Pero en 2 Corintios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, todo sesgo, todo pensamiento estructurado y llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Y ahí viene, en la obediencia de Cristo, te cae la luz y se te cae el velo. Decís, ¿pero qué? Claro, ahí está. ¿Cómo no lo veía? Me tragué un buzón y no me di cuenta. Era porque no había pedido la ayuda al Señor. Hoy quizás puedas identificar un sesgo, algo que Dios te está mostrando. Yo creo que Dios te va a traer luz sobre eso. Te va a llevar a ver una mirada más integral. Quizás estabas pensando en el corto plazo y Dios te hace mirar el largo. Quizás estabas mirando un perfil y Dios te mira el otro perfil. Quizás estabas muy formado por algunos preconceptos y Dios te dice, quítate el velo para ver cómo yo te quiero mostrar. Y el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Amén? Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, yo sé, porque sé que está escrito, porque está escrito, y tu palabra no pasará. Que aunque yo crea que soy pequeño, como decía Gedeón, pobre, o de la tribu equivocada, de la familia equivocada, si vos tenés un propósito conmigo, vos lo vas a hacer. Porque para vos no hay límites, Señor. Si hay una cultura equivocada, parada sobre un paradigma fuera del concepto de eternidad, que es el que vos llevás en el corazón, tenés que tener la capacidad, no para aislarte, porque a veces tendemos a sesgarnos y juntarnos solamente con los que piensan como nosotros. Me junto con cristianos solamente porque, no, si somos luz en la oscuridad, si somos la sal de la tierra. Me junto con los que
No, tenés que hablar con todos, tenés que intercambiar, tenés que ser de bendición y también recibir, no tener un casco que no te entra ni una bala. Tenés que tener la capacidad de ser objetivo, de escuchar, de abrirte y de tener la sabiduría que te da el Espíritu Santo. Porque cuando llegues a tu habitación y te vuelvas a tu Dios en lo secreto, y con un corazón sincero le digas, Señor, no me dejes equivocar. Yo te puedo asegurar que el Señor va a venir como ese ángel y te va a decir, yo estoy contigo. Vas a cumplir la misión y el propósito que yo preparé para tu vida. Cuando creas que no tenés fuerza, que no ves la salida, que no tenés los recursos, es el momento para rendirte delante de Dios y decirle, Señor, dependo de vos. Y si algo voy a hacer es por tu gracia, Señor. Señor, necesito tu sabiduría. Como dice tu palabra, espíritu de